el olvido? ¿Qué es el olvido? El olvido es no recordar, no sentir, no querer. El olvido es indiferencia, es tristeza, es negación, es bronca. El olvido es lo peor que le puede pasar a una persona que dio su vida por defendernos. Olvidar es un acto inmoral. Los excombatientes de Malvinas son víctimas del olvido, y no tiene que ser así, porque pelearon por defender lo que es nuestro, las Islas Malvinas. Muchos de ellos fueron obligados a luchar con tan solo 18 años, sin ni siquiera estar preparados para enfrentarse con una guerra. Les ha tocado tener que cargar un compañero herido, estar en combate, soportar bombardeos, hambre y frío. Sintieron la muerte tan cerca y muchos la encontraron. Murieron 649 soldados argentinos y a pesar de todo siguen de pie. El olvido y la negación colectiva fue inmediata una vez terminada la guerra. En primer lugar, por parte del gobierno militar, que les obligó a firmar un documento en el que se comprometían a no hablar de lo sucedido. Después, por parte de la sociedad argentina, que había apoyado mayoritariamente la guerra y con la llegada de la democracia quería mirar hacia el futuro, tratando de tapar todo lo sucedido, como si nada hubiese pasado. Resulta contradictorio escuchar la marcha de las Malvinas cada 2 de abril y que la gente cante ¿quién nos habla aquí de olvido, de renuncia o de perdón?, cuando muchos de ellos solo se acuerdan de nuestros héroes en esa fecha. ¿Eso, acaso, no es parte del olvido? ¿Por qué siempre nos resulta más fácil mirar para otro lado? Si es una herida abierta y agonizante en la historia y en la memoria de Argentina, que muchos quieren olvidar o tapar, pero que sin embargo no se puede cerrar y sobre todo no debemos olvidar. Me duele, como hija de excombatiente, que esto sea así. Me duele saber que seamos solamente las personas más cercanas a ellos los que los recordamos constantemente, los que sentimos esta guerra como propia, los que sufrimos por lo ocurrido, por verlo sufrir, los que cantamos con orgullo cada 2 de abril, porque realmente lo sentimos y no por hipocresía. Y esto no lo digo porque sí, sino porque me ha tocado estar presente en los aniversarios de la guerra y que la gente no se sepa la marcha. ¿Cuántos de los que están aquí presentes se saben la letra completa? Seguramente muy pocos. Y esto se debe a la poca educación que se nos dio sobre el tema. ¿Por qué en la escuela nos enseñan historia antigua y medieval y se deja de lado nuestra propia historia? En mi caso, este es un tema que me afecta a lo más profundo. Me resulta imposible creer que mi papá estuvo en una guerra, que combatió, que vio morir a muchos de sus amigos. Cada vez que veo un chico de 18 años, me resulta inevitable no pensar en mi papá, en que a esa edad le tocó vivir algo tan duro. Y me imagino a esta persona en la misma situación. Imposible de creer, imposible de imaginar. Jamás podremos entender las sensaciones y las emociones que los veteranos cargan todos los días, pero sí podemos intentar comprenderlos y ser parte de la contención que ellos se merecen. Estos hombres siguen luchando una guerra con la que deben vivir día a día, un conflicto de vida, un conflicto con el que deben cargar y que será difícil de entender para nosotros, para quienes no hemos estado en su situación. Son 30 años de lucha y jamás han bajado los brazos. Se mantienen de pie, erguidos y con la frente bien en alto, por su familia, por su trabajo y por cada situación que han tenido que soportar a lo largo de sus vidas. Son hombres de acero, son hombres de honor, son ejemplos de vida. Pienso también en el padecimiento de mis abuelos. Debe haber sido terrible para ellos tener pocas noticias sobre el paradero de su hijo, no saber si comía, si pasaba frío, si estaba bien. Haber estado todo lo que duró la guerra con la angustia y la incertidumbre de no saber si su único hijo iba a regresar. Cuando era chiquita me llenaba de orgullo que en cada acto sobre Malvinas se hablara de mi papá, pero no tenía conciencia de lo que significaba haber estado en una guerra. Para mí era como un cuento en el que mi papá era el héroe. Siempre que se hablaba del tema estaba pendiente de la situación. Cada vez que lo veía llorar por algo que se decía en la televisión, iba y le decía a mi mamá: «Mami, papá está llorando», con asombro de ver a mi papá lagrimear. Durante mucho tiempo lo vi sufrir sin hablar.
Le costó mucho poner en palabras su historia. Nunca se sintió un héroe. Él también trató de olvidar. Volvió con miedo de la guerra, no solo por lo vivido, sino también por lo que la sociedad podía reprocharle por haber perdido el honor. Recién ahora me doy cuenta de por qué lloraba, de todo lo que le causaba ese dolor, porque no hace muchos años que él pudo empezar a superar su duelo. Recién ahora soy consciente de eso, y ahora soy yo la que me emociono cuando escucho algo sobre Malvinas, porque siento Malvinas como parte de mi historia, porque soy argentina y las siento argentinas, porque me duele verlas bajo otra bandera. Me emociona escucharlo hablar, que nos cuente todas sus anécdotas, y me genera impotencia todo lo que tuvo que vivir. Es por eso que me cuestiono cuántas veces nos hacemos problemas por cosas insignificantes, como por ejemplo decir tengo hambre, teniendo una heladera llena de comida, sin detenernos a pensar en cuántas veces él tuvo hambre, hambre de verdad, y lo único que tenía para comer eran papas crudas o leche en polvo bien espesa que al tomar agua les provocaba sensación de saciedad. Me gustaría ponerle palabras a todo lo que genera en mí que mi papá haya luchado por las Malvinas. Héroe, patriotismo, coraje, honor, valor, son algunas de las palabras que tengo presente en todo momento, pero sobre todo, orgullo. No pasó aniversario en el que no derrame lágrimas pensando en todo lo que le tocó vivir, o cuando debo entonar la marcha de las Malvinas cada 2 de abril, o en el que no le haya dado a mi papá un abrazo para hacerle saber que estoy con él en esta lucha, porque muchas veces un simple gesto vale más que las palabras. El olvido no es una manera justa de reconocer a quienes dieron todo por nuestra patria. Creo que lo mínimo que tenemos que hacer por ellos es tenerlos siempre presentes, porque ellos pelearon por nosotros, para defender lo que es nuestro, porque muchos de los jóvenes combatientes murieron injustamente. Realmente lo que han vivido no tiene explicación ni justificación alguna, pero sé que un abrazo, un saludo o incluso unas palmadas en la espalda pueden significar mucho para ellos. Tal vez muchos estén en desacuerdo con mi discurso, o tal vez no, pero quiero que sepan que no generalizo. Creo que en la sociedad en la que vivimos están presentes ciudadanos que crecieron marcados por la represión y por el miedo, y es por eso que cuesta tanto mantener viva la memoria con respecto a Malvinas y a la dictadura militar. Recién ahora están saliendo a la luz muchas cuestiones, recién ahora la gente está perdiendo el miedo a hablar, a indagar. Pero por suerte existe una generación nueva de jóvenes que a pesar de todo están interesados en nuestra historia, en recuperar esa memoria de alguna forma perdida. Como parte de esa generación y como hija de un excombatiente, voy a hacer lo posible para que esta historia no se pierda, porque está en nuestras manos el futuro y está en nuestras manos hacer que esta historia siga vigente. Muchas gracias.